Hola, hoy vamos a resolver este ejercicio donde nos dan una región, la región limitada por la curva f de x, que es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 más 2. Nos dicen que x está dentro de ese intervalo, entre 1 y 5. También nos dicen que está acotada por el eje x y por estas dos rectas, x igual a 1 y x igual a 5. También nos dicen que hay un sólido, S, que está generado al rotar la región R en torno al eje Y. Esto es súper importante y por eso lo destaqué en amarillo. Nos están diciendo que estamos rotando la región R en torno al eje Y. Bueno, podemos ver que la curva f de x va desde este punto, del punto 1,2 hasta el punto 5,4. ¿Por qué es así? Porque si yo tomo x igual a 1, me están diciendo que la curva está, o sea que x está entre 1 y 5. Entonces si yo evalúo x igual a 1 en mi función, la función va a ser igual a 2. Y si yo evalúo f en 5, es igual a 4. Entonces de esa forma yo sé cuáles son las coordenadas de los puntos que vamos a considerar. Y esto también es importante porque me dice cuáles son mis límites de integración. Dependiendo si estoy considerando la función con variable x o con variable y. Ya, entonces, primer método que nos piden es el método de cascarones. Para poder entender un poco mejor este método, acá lo que estamos haciendo es tomar rectángulos que son paralelos al eje de rotación. En este caso estamos rotando alrededor del eje Y, así que nuestros rectángulos tienen que ser paralelos al eje Y. Aquí intenté hacer un dibujito, tomé algunos rectángulos que dividen la región que estamos considerando, que es toda esta región que está pintada de color rosado, todo eso, la región R. Ya, entonces ahora, como es el método de cascarones, necesito dos elementos, necesito el radio y necesito la altura. Ok, entonces ahora para el radio tengo que mis rectángulos van desde x igual a 1 hasta x igual a 5. Dentro de ese intervalo yo estoy dividiendo ese intervalo en distintos rectángulos. ¿Y cuál es el radio? Es simplemente x. Por ejemplo, si yo tomo x igual a 2, estoy diciendo que el radio mide 2 unidades. Si x es igual a 3, estoy diciendo que el radio mide 3 unidades. Y así. Entonces, el radio va a ser x. La altura corresponde a la altura de los rectángulos. Acá los rectángulos, si se fijan, van desde el eje x hasta algún punto que pertenezca a mi curva. Entonces, la distancia que hay entre el punto de la curva y el eje x lo encontramos, lo calculamos tomando f de x, que es el punto que pertenece aquí a la curva, menos x igual a 0, porque ese es el eje x. Entonces, por eso yo tomo f de x menos 0. Y bueno, la altura va a ser simplemente igual a la función. Ahora, para la fórmula, como es el método de cascarones, el volumen se calcula con la integral de 1 hasta 5, porque estamos trabajando en el intervalo de x igual a 1 hasta x igual a 5, multiplicado por 2pi. Y en el integrando tengo x, que es el radio, y a la altura, que en este caso coincide que es igual a la función, a nuestra curva. Como nuestros rectángulos son paralelos al eje Y, estamos dividiendo el eje X. Estamos dividiendo el eje X en rectángulos. Como dividimos el eje X, entonces estamos trabajando con respecto a x. Eso igual es importante. Si yo divido el eje x, trabajo con respecto a x. Si yo divido el eje y, voy a tener que cambiar de variable y voy a tener que trabajar con la variable y. Ahora pasemos al método de anillos y arandelas. Si en este método, bueno, para este método tenemos que considerar los rectángulos perpendiculares al eje y. En cascarones los rectángulos son paralelos al eje de rotación. En anillos y arandelas, los rectángulos tienen que ser perpendiculares al eje de rotación. En este caso estamos rotando alrededor del eje Y. Entonces, como les dije, si yo estoy haciendo mis rectángulos y estoy dividiendo el eje Y, entonces voy a tener que integrar con respecto a Y. Por eso ahora tengo que despejar x para que quede en función de Y. Entonces yo tomo mi función f de x, decimos que es igual a Y, y despejo la x. Entonces hago todo el proceso de la manipulación algebraica. Acá paso el 2 restando, o sea, resto a ambos lados. Me queda y menos 2 igual a la raíz cuadrada de x menos 1. Ahora elevo al cuadrado a ambos lados y me queda
y menos 2 al cuadrado más 1 igual a x. Ahí despejé la x. Entonces ahora, si se fijan acá en el bosquejo que hice de la función, si yo miro los rectángulos de forma perpendicular al eje de rotación, aparecen dos intervalos. Aparece un intervalo del 0 al 2 y después aparece otro intervalo del 2 al 4. Del 2 al 4. Entonces tengo que dividir mi región en dos partes. De hecho, acá se ve con la línea punteada rosada, se ve que mi región R quedó dividida en dos regiones, desde el 0 al 2 y del 2 al 4. Hay que trabajar en dos regiones. Entonces la primera lo pinté acá de morado. Tengo que calcular primero la región que está en morado. Y podemos ver que si yo roto eso, aparece una arandela. ¿Por qué? Porque hay dos radios. Tengo un radio interior y un radio exterior. Acá, si se fijan, hay una distancia entre el 0 y el 1, pero también hay una distancia hay un espacio entre el 0 y el 5. Por eso hay dos radios. Y por eso hay que ocupar acá arandelas. Para calcularlo simplemente tengo que considerar cuál es el radio exterior y cuál es el radio interior. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre el 0 y el 1? La distancia es 1, de una unidad. Por eso el radio mide 1. Ahora, ¿cuál es la distancia entre el 0, 0, el origen, y este punto de acá? Hay una distancia de 5 unidades. Por eso el radio exterior mide 5. Ya, entonces ahí tengo los dos radios, aplico la fórmula para aplicar el método de arandelas y tendría el volumen que se genera al rotar la región morada. Recordemos que acá, como nuestros rectángulos son perpendiculares al eje de rotación, estamos trabajando con la variable y. Estamos dividiendo el eje y, entonces integramos con respecto a y. Ahora el otro intervalo era acá de 2 a 4. Esa era la segunda región que tenemos que calcular. Entonces ahora estoy en el intervalo entre 2 y 4. Y está entre 2 y 4. Esta región está encerrada por la curva, acá la curva, y también por en el extremo derecho la región está encerrada por x igual a 5, esta recta de acá. Y estamos integrando desde y igual a 2, desde acá, hasta y igual a 4, porque ahí termina mi región. Acá, si se fijan, de nuevo aparecen arandelas porque hay una distancia entre el eje de rotación, este es mi eje de rotación, y hay una distancia entre el eje y el punto donde empieza mi región. Como hay un espacio ahí, aparece el radio interior. Pero también hay una distancia entre el punto donde termina mi región y el eje de rotación. Por lo tanto, ese sería mi radio exterior. Entonces, de nuevo, es una arandela, tiene dos radios. El radio exterior, ¿dónde termina el radio exterior? Termina acá, donde está mi recta x igual a 5, que acota mi región. Entonces, como está en x igual a 5, la distancia que hay entre el eje de rotación y la recta es de 5 unidades. Por eso el radio mide 5. Y para el radio interior tengo que ver el eje de rotación y el punto que está más cerca del eje de rotación. Y ese punto pertenece a la curva. Lo mismo, si yo miro la siguiente arandela, que está un poco más arriba, si yo miro el radio interior, o sea, esta distancia de acá a este punto de acá, el último punto que yo marqué aquí, ese punto pertenece a la curva. Entonces tengo dos puntos, un punto que pertenece al eje de rotación y un punto que pertenece a la curva. Entonces estoy viendo una distancia entre el eje de rotación y la curva. Por lo tanto, el radio interior es igual a la curva. Cuando despejamos x nos quedó esto, y menos 2 al cuadrado más 1. Ya tenemos el radio exterior y tenemos el radio interior, que es todo lo que necesitamos para poder aplicar el método de arandelas. Aplicamos la fórmula, no olvidar que estamos integrando con respecto a y, y los límites de integración igual son importantes, si se fijan cambiaron. En la región anterior estábamos integrando entre 0 y 2, ahora entre 2 y 4. 2 y 4. Es igual a importante, no olvidar. Y para tener el volumen total, ocupando el método de arandelas, dijimos que habíamos dividido nuestra región en dos partes, la región morada y la región que estaba en verde. Entonces primero calculamos el volumen de la región
morada y después calculamos el volumen generado al rotar la región verde. Entonces tenemos dos integrales, por lo tanto el volumen total es simplemente la suma de estas dos integrales. No lo voy a calcular ahora, pero lo importante es que sepan cómo plantear la integral. Si plantean mal la integral, obviamente después el desarrollo también va a estar mal. Entonces las cosas que son importantes es ver primero la orientación de mis rectángulos. De los rectángulos. Si son paralelos al eje de rotación, entonces tenemos el método de cascarones, que fue el primero que resolvimos. Si son perpendiculares al eje de rotación, entonces tenemos el método de anillos o arandelas. ¿Qué más? Tengo que encontrar los límites de integración. Límites de integración. Eso es importante. Y otra cosa que yo creo que es importante es que tienen que ver si la región que nos interesa se divide en otras regiones, como en el caso anterior. Si la región se divide en otras regiones, acá se dividía en dos regiones, la morada y la verde, entonces si ocurre eso, tienen que sí o sí trabajar con dos integrales distintas. No pueden ocupar la misma integral para las dos. Eso, espero que les sirva este video y si tienen dudas con otro ejercicio me lo pueden mandar por Teams y lo resuelvo en un video. Chao.